Continuamos con el tema de arqueología clásica, enfocándonos a las tablillas de maldición o tabela de ficciones. Como habíamos platicado, las tabela de ficciones son una de las fuentes fundamentales para el estudio de la magia del mundo antiguo. Su principal función era someter a una víctima a la voluntad de Fingens, es decir, quien realizaba el encantamiento o encargaba a un profesional del mundo mágico la realización del rito de la deficción. El término defixio proviene del verbo defigere, cuyo significado es clavar, aunque también podría significar algo parecido a entregar a alguien a los poderes del infierno. A través de estas tablillas, el Defingens entregaba a los dioses, generalmente a los Dei Inferi, mediante un acto mágico a sus enemigos, con un objetivo claro de venganza, mostrando la naturaleza perjudicial y nociva que caracterizaba a todos estos objetos mágicos. Junto a la maldición a través de la palabra, se consideraba uno de los ritos mágicos más efectivos escribir los maleficios sobre láminas de materiales diversos, donde el plomo era el soporte más común, para posteriormente ser enrollados. Una vez que se pronunciaban una serie de fórmulas y de palabras mágicas que invocaban a las divinidades deseadas, se procedía a atravesar las tabelae con clavos de hierro, de ahí el significado de clavar. De este modo se materializaba el sentido mismo de execración. Como muestra la documentación de los papiros mágicos griegos, que es nuestra fuente principal para conocer las normas que regían los ritos mágicos, para que los mismos tuviesen la efectividad deseada era esencial depositarlas en un lugar adecuado. Podían ser lugares vinculados con el paso al más allá, como lo son las fuentes, los cursos fluviales, lugares próximos a la víctima de la defixio, o bien, que era muy común, los cementerios, o también los santuarios de las divinidades tónicas. Arqueológicamente, el mayor número de tablillas han sido halladas en necrópolis. Las tablillas de maldición de Bath son el conjunto de unas 130 tablillas de maldición de época romana, descubiertas entre 1979 y 1980 en la ciudad inglesa de Bath. Las tablillas invocan la intercesión de la diosa Sulis Minerva, que tenemos en esta imagen. Le pedían por la devolución de bienes robados y para maldecir a los autores de los robos. Están escritas en su mayor parte en latín británico y han servido para atestiguar la lengua vernácula cotidiana de la población romana británica de los siglos II a IV. También han sido reconocidas por la UNESCO en su programa Memoria del Mundo. Y podemos clasificar las tablillas en algunos tipos. Las de ficciones agonísticas, que se refieren a las competencias deportivas para que o bien los rivales sufrieran algún clase de accidente o de enfermedad o de muerte para que el de Fingens ganara, bien para lograr justicia sobre intercambios comerciales. Algunas son localizadas en contextos judiciales y otras, que son la mayoría, son eróticas o de motivos amorosos. La estructura de una deficción. Podemos ver que debe incluir el nombre de la víctima, el verbo de maldición o propósito. Estos son verbos bastante específicos y bastante fuertes, como cortar, mutilar, matar, para que tengan una finalidad concreta. Y también se debe incluir la invocación a una deidad infernal, ctónica u oscura. Esta invocación a la deidad se le conoce como invocatio y es de las partes más importantes de una maldición. También tenemos la precatio y la sanctio. Aquí tenemos una figura que haría el objeto de una magia simpática, acompañaría una tablilla de maldición. En la imagen tenemos la tablilla AE 2008-702, que fue hallada en la antigua Britania, en concreto en lo que fue la ciudad de Ratae Coritanorum, que hoy es Leicester. Como es lo más frecuente, fue realizada en plomo y dice: al dios Maglus le doy al ratero que ha robado la capa Servandus, Silvestre, Riomandus. Continúa con una lista de aproximadamente 18 sospechosos y continúa: que lo destruya antes del 9º día, la persona que robó la capa a Servandus. Este epígrafe es el AE 1893-27,
encontrado en Hadrumetum o Itunes. Fue hallado en la tumba de un niño. Es de plomo también y estaba grabada por ambas caras. En una cara vemos el grabado de un demonio con una cresta sobre la cabeza y en su mano derecha sostiene un vaso con un asa. En la izquierda, quizás un incenciario. Está de pie sobre un esquife y en su pecho puede leerse lo que probablemente sea su nombre, Baidmo Arbit To, o incluso algunas palabras mágicas. Y hay grabadas más palabras mágicas de significado desconocido. El sentido de la inscripción es claro. El autor, seguramente un auriga, es decir, quienes conducían carros de caballos, recurre a la ayuda de un demonio para eliminar a los aurigas y a los caballos de las facciones. Y esto queda claro en en la segunda cara de la inscripción. Es lo que mencionábamos de las defecciones agonísticas. Y dice, te conjuro, demonio, quien quiera que seas, y te pido que desde esta hora, desde este día, desde este momento, a los caballos de los verdes y de los blancos, tortures y mates, y hagas chocar a los aurigas Claro, Félix, Prímulo y Romano, y los mates, y ni el espíritu de ellos dejes. Te conjuro a través de este que te desligó para siempre, el Dios del mar y del cielo. Este epígrafe es el CIL 640 y es una tablilla de plomo de 12 por 27 centímetros hallada en la Vía Latina de Roma al interior de un sepulcro. Fue creada con el fin de encomendar a una mujer, Rodine, a un dispater para que ésta no pudiera complacer a los hombres mencionados. Dice, del mismo modo que el muerto que está ahí enterrado no puede hablar ni conversar, así Rodine junto a Marco Licinio Fausto sea muerta y no puede hablar ni conversar. Así como el muerto no ha sido acogido junto a los dioses ni junto a los hombres, así Rodine no sea recibida junto a Marco Licinio y tenga tanta salud como el muerto que está ahí enterrado. Dis pater, te encomiendo a Rodine que siempre sea objeto de odio para Marco Licinio Fausto, igualmente a Marco Edio Anfión, igualmente a Cayo Popilio Apolonio, igualmente a Benonia Hermiona, igualmente a Sergia Licinio. Y ahora vamos a enfocarnos en el epígrafe de la base de datos Heidelberg 054-661. Fue hallado en 1999 en el santuario para Isis Pantea y para la Magna Mater, en la antigua provincia de Mogontiaco, lo que un día fue la provincia de Germania Superior. Es una tarjeta de plomo de aproximadamente 26.7 centímetros de ancho, 12.3 de alto y 0.2 de grosor. Hallado en la actual Mainz, Alemania, data de entre el 65 y el 117 después de Cristo, época en la que la provincia de Germania Superior tenía poco de haber sido organizada como tal por Octavio Augusto, aunque los territorios ya hubieran sido conquistados por Julio César tiempo atrás y posteriormente desocupados por el conflicto con Pompeyo. Bien podría ubicarse durante el reinado tardío de Nerón o el periodo Flavio Temprano, con mayor probabilidad. La romanización del territorio podría describirse como reciente pero contundente, y la inminente expansión del idioma latino se hace presente en esta pieza. Está escrito por ambos lados con la técnica de rayado sobre el material. En la parte frontal está escrito en cursiva y en la parte posterior se escribe en mayúsculas con tendencia a la cursiva. En su contenido denota varias características que son importantes para la hechicería, como la importancia de los nombres, de las repeticiones, fórmulas y algunas otras que remontan a aspectos específicos de su sociedad, como el reclamo de justicia que hace para una ejecución pública. Si bien se utilizan fórmulas mágicas y la invocación se encuentra al principio, es inusual la imaginación de quien realiza la maldición, al igual que lo son las metáforas extrañas y el lenguaje poco común. No siguen el estilo de los hechiceros profesionales del norte de África, de Egipto, de Atenas, sino que tienen el acento latente de una súplica romana. Hace alusión a términos de justicia de Roma y tiene elementos estilísticos de su retórica. A continuación, ofrezco una traducción propia. Magna Madre, te ruego, por tu sagrado poder y por tu templo, que Gemela, quien robó mis broches, se lastime y en ninguna parte esté sana. Y tal como los galos se han lastimado, que ella quiera lastimarse a sí misma. Y si ella no quisiera mutilarse así, que se lamente. Y como ellos depositaron lo sagrado en el santuario, así tu vida y tu salud, Gemela.
que ni con ofrendas, ni oro, ni plata, seas capaz de redimirte ante la Madre de Dios, a menos que la gente pueda contemplar tu muerte. De verecunda y paterna te encomiendo a ti, Gran Madre de Dios, todas sus cosas. Te pido que sean destruidas tal como a mí me han defraudado mis propiedades y mis recursos, que no sean capaces de comprar ni ofreciendo ovejas, ni con plomo, ni con oro o plata, hasta que los perros las devoren, gusanos y otras cosas horribles, y que la gente observe su muerte, tal como... Y a partir de aquí la lectura se vuelve muy confusa. A pesar de esto, la mayor parte se preserva y puede leerse sin muchas dificultades. Está escrito en latín vulgar, lo que hace notable que la alfabetización se había extendido, pero no era de un nivel erudito, al menos en determinadas clases sociales. Quien hace o manda hacer la inscripción probablemente era una persona que gozaba de cierto estatus social, ya sea clase media o alta. En caso de recurrir a alguien que hiciera la deficcio, seguramente debió pagar por ello. Como dice Blansford, no eran hechiceras profesionales quienes hicieron la inscripción, sino que pudo haber sido hecha por la misma persona que buscaba su venganza o su justicia. Parece estar escrita por dos personas distintas. El reverso está rayado con una letra completamente diferente. Blansford concluye que pudieron ser escritos tanto por un hombre o una mujer, aunque él cree que ambas personas eran mujeres, que conocían lo más importante del método de la maldición ritual, pero no eran profesionales. No copiaron la fórmula de libros de magia y tampoco improvisaban. Teoriza que eran personas de clase media o alta, con acceso a conocimientos variados y capaces de escribir los textos por ellas mismas, sin necesidad de escribas. La importancia de que esté escrita en un material durable yace en la perpetuidad que se busca de la justicia, el castigo o la venganza que solicita, y quizás alguna importancia pudo haber tenido para el ritual. A través del texto podemos conocer que una mujer gemela ha sustraído a esta primera persona propiedades y no ha habido justicia humana, por lo que la víctima del hurto debe recurrir a la Magna Mater para que esta persona obtenga un merecido castigo. Vemos una especie de justificación ante lo que está pidiendo, pues no parece que esta deidad sea oscura, porque requiere de una buena explicación para escuchar el ruego, que no es una demanda compasiva en lo absoluto. Ruega que no se le exima ni con oro ni con plata, sino hasta que sea contemplado su deceso ante el pueblo, es decir, una ejecución pública. Un castigo desmedido, cruel, desproporcional a un robo, del que conocemos el contexto completo, pero cabe suponer que debió existir mucha ira, un gran deseo de venganza para que la persona recurriera a una maldición. Más adelante se menciona a otras dos mujeres, Verecunda y Paterna, quienes han defraudado a la segunda persona que participa en la inscripción. A ellas se les desea que no puedan adquirir recursos ni con plomo, ni con oro o plata, y que además sean consumidas por los perros, por gusanos, o que sufran un destino igualmente horrible. También exige una ejecución pública para ellas. Es excepcional que se apele a la divina intervención para su venganza o contra la justicia, no a demonios, no al inframundo, sino a la Mater Magna. La Mater Magna es una deidad de procedencia frigia, cuyo culto se extendió en Roma desde el siglo III a.C. Era entendida como la diosa anatólica por excelencia, la Madre Tierra. Lo tónico siempre se ha relacionado con el inframundo, tal como ocurrió con la diosa Hécate. La Magna Mater se veneró en Roma como la diosa Cibeles, de carácter terrestre y asociada a lo cíclico, un aspecto relevante también en la hechicería, la vida, la muerte, la resurrección. Es tal vez por este rasgo que fue considerada la divinidad idónea para hacer el ruego. Es considerada diosa también de los animales. Ella podría hacer fácilmente que los perros y los gusanos devoraran a Gemela, Verecunda y Paterna. También ella podría controlar la tierra, elemento suyo, para que las engullera. Esta diosa es una deidad antiquísima, que en el mundo griego fue asociada a Rea, razón por la cual, tal vez, aquí se le llama Mater Deum Magna, Madre de Dios, de Zeus. Ese sería su nombre completo, al que se aluda en la segunda parte de la inscripción, y en los rituales mágicos siempre es importante mencionar el nombre y los epítetos del dios al que se le está pidiendo. Existe una gran confusión sobre la parte que hace referencia a los galos, cuando dice modo secarunt et sacrorum deposierunt. Depositar lo sagrado se refiere probablemente a los genitales. Los galos, quienes eran los seguidores de Cibeles, pues ellos se castraban para rendirle culto. Esta costumbre de los galos de ofrecer en el templo
al sol invictus el los sus genitales tras cortárselos, es un pensamiento difundido del que se hace mención aquí y en otras partes de la cultura romana, como es el poema de Catulo, donde narra la historia de Atis. La analogía de que los galos, seguidores de la Mater Magna, se autocastraron, se repite en otras tablillas encontradas en Mainz. ¿Es una clásica de ficción o un ruego de justicia? El problema, a pesar de la justificación que se da a la diosa, es que no hay súplica alguna por justicia, solo por el castigo. Sin ese elemento, que es crucial en los ruegos, no se puede considerar un simple rezo. La maldición es bastante cruel, más que las otras con las que fue descubierta, porque los dos autores demandan que las 3 mujeres culpables del robo mueran en público. Ambas personas debieron haber hecho el ritual correspondiente al mismo tiempo, mientras hacían la inscripción, para que la maldición surtiera efecto. La estructura también es poco común. Comienza con la clásica invocación a la deidad y paulatinamente va creciendo en la crueldad de sus reclamos, como un síntoma de que el autor aumentaba su emoción mientras lo escribía y alcanza el clímax cuando desea su ejecución. Dicha fórmula no se ha encontrado en otros textos latinos. Los dos autores o autoras que piden en esta misma ocasión, dirigidos a la misma deidad y contra el mismo tipo de personas, utilizan algunas expresiones típicas de los rezos de justicia, pero también fórmulas de maldiciones. Ambos escriben en latín vulgar, pero conocen el lenguaje solemne de los ruegos romanos y los usan para sus fines mágicos y perversos. Aunque la segunda parte está escrita de una forma totalmente diferente, convergen en los puntos más importantes: la justificación de la maldición, la idea de que no sean redimidas y la crueldad del castigo con analogías mágicas. La inscripción brindó información novedosa y relevante al respecto de la vida religiosa y social del imperio, denotando el sincretismo acentuado en esa época por la diversidad de deidades, a las que se les podía implorar por algo, pues los ruegos a la Mater Magna no eran en realidad algo común. Además, brinda 2 historias de rivalidades: fraude y robo, dinero y joyas. No sé si la Mater Magna pudo haberles ayudado, pero hacer el ritual y la defixio seguramente fue un consuelo, un alivio para esas personas, y es algo que sigue vigente a día de hoy. La gente recurre al mundo sobrenatural cuando el mundo profano no les brinda respuestas, cuando no les responde la justicia o no se sienten felices. Por eso se cree en la magia. Desde exorcismos hasta encantamientos de amor y maldiciones, las prácticas ocultas eran ciencias a las que recurrían algunos anhelando tener el poder que ningún ser humano tiene en verdad. Esta es una inscripción excepcional en su escritura, su contenido, su creación, a quien va dirigido, quienes lo escriben. Es especial en todo. Es una maravilla todo lo que unas cuantas líneas nos pueden decir. En cada palabra que se ha preservado, no solo hay montones de siglos que han pasado por encima sin poder acabar con ellas, sino que hay historias, hay personas y están sus voces. Su maldición o su ruego finalmente perduró. Comparto bibliografía que podría serles de utilidad si quieren indagar al respecto, y eso sería todo. Vale, Teobnes.